Sexta conversación. Dijo el príncipe Rama: Venerable Señor, tú conoces los misterios de todas las cosas. Una gran duda se encrespa en mi corazón como una ola en el mar. ¿Cómo puede, Señor, adherirse la impureza a la mente que está ubicada en la pureza eterna del Espíritu Infinito, Brahman, no limitado por el tiempo ni el espacio? Además, si no hay, ni ha habido ni habrá jamás otra cosa que la entidad espiritual, ¿cómo y de dónde ha podido aparecer en él semejante impureza? Contestó Vasista: Bien dicho, bien amado príncipe. Observo que tu comprensión se acerca a la vía de la liberación y recoge el perfume de las flores que se abren en el jardín del paraíso. Sin embargo, aún no es el momento apropiado para ti de hacer esa pregunta. La podrás hacer cuando yo llegue a la conclusión del tema. Es preferible examinar la mente con cuidado, percatándose de la naturaleza de sus actos y operaciones que contribuyen a provocar los renovados nacimientos de los humanos. La mente se deleita con pensamientos sobre los objetos deseados. Entonces, asimilando la naturaleza de estos, asume la misma forma de lo que le proporciona su placer. Ya que el cuerpo está sometido a la mente, se moldea en la forma de ésta exactamente igual que el viento se embalsama con el perfume de los macizos de flores sobre los que sopla. Los sentidos interiores, una vez estimulados, animan a los órganos exteriores de los sentidos según sus modalidades. Sea cual fuere la naturaleza que por sus disposiciones adopte la mente, queda reflejada en la forma de sus dos actividades, la voluntad y la acción. Los sabios del sagrado yoga Adhyatma reconocen que la mente, en su esencia, es Brahman, y recomiendan la paz y el dominio de sí mismo como únicos medios de alcanzar la liberación. Discípulo bien amado, Rama tocó los pies del bienaventurado sabio como signo de grandísima veneración. Sabe que la mente es la fuente de todas las reglas y métodos, como el mar es el origen de toda perla escondida en su seno. Así, los discípulos amados de su gurú, que deseen gozar de la dicha sin mezcla de su espíritu, deben habituar a su mente a permanecer en ese estado de felicidad. La mente que se ha escapado de la esfera del mundo fenoménico está en adelante libre de todo placer y de todo sufrimiento, como el pajarillo que sale volando por los aires tras romper el huevo y dejar el suelo terrestre. Oh inocente Rama, no mantengas inclinación alguna hacia el mundo fenoménico. Es ilusión sin realidad. Se halla repleto de temores y tendencias malas y se despliega para seducir a la mente distraída. Los sabios han llamado escenario mágico, Maya, a nuestra conciencia del mundo, designándola como aparición de ignorancia, simple idea y causa y efecto de nuestras acciones. Sabe que es la mente embaucadora quien desarrolla al mundo visible ante ti. Desempáñala, pues. La meditación concentrada del yogi contemplativo y consagrado al santo yoga es lo que atenúa las impresiones de fuera, y al disociar a la mente de todas las cosas exteriores, la mantiene en la estabilidad y la paz. Entonces la mente no presta atención a sus reflexiones interiores o exteriores, queda insensible tanto al placer como al sufrimiento y experimenta en sí misma el deleite de la unidad. La mente sometida a incesantes deseos
se parece al claro firmamento oscurecido por nubes. Una mente así, oh Rama, sufre como un murciélago cegado por la luz del día, hasta que desprendiéndose de sus falsas invenciones, alcanza el conocimiento del verdadero Dios y la dicha sin fin. Al igual que al liberarse del imaginario temor de un tigre en la selva se reencuentra el reposo interior, así, profundizando en tu búsqueda, descubrirás que no existe cautividad en el mundo. Las nociones «ese es el mundo» y «este soy yo» no son más que errores de la mente. Los caprichos nos asaltan y después se alejan, tomando formas diversas, de la misma manera que nuestras mujeres desempeñan el papel de esposas durante nuestra juventud y el de enfermeras en nuestra vejez. Quien tenga una mente inclinada a saborear los placeres de la carne, debería empezar por reprimir esas propensiones como se arrancan de la tierra las plantas venenosas. El hombre noble y sabio que quiera vencer a sus adversarios deberá en primer lugar esforzarse en someter a los enemigos interiores de su propio corazón y de su propia mente, así como su cuerpo y sus miembros. Los hombres más afortunados son quienes tienen la valentía de dominar su mente en lugar de someterse a ella. Yo reverencio a esos hombres puros y santos que han amaestrado a la grande y perversa serpiente de su mente enrollada en el fondo de su corazón. Ellos son quienes reposan en la paz interior y en la serenidad de su espíritu. Los reyes de la tierra, con sus capitales materiales, no son tan felices como los señores de las ciudades de su propio cuerpo y los maestros de su propia mente. El hombre está a merced de las dificultades de este mundo lúgubre y oscuro, como un pájaro caído en las aguas del mar. Por tanto, oh Rama, como si fueras un búfalo, saca con tu propio esfuerzo a tu mente fuera del charco ilusorio del mundo. El hombre con una mente no inquietada por la sucesión de alegrías y penas mundanas, ni por las vicisitudes de la enfermedad y de la muerte, ya no es un ser humano, es como un yaksha, criatura perteneciente a una categoría de seres celestiales. Ni el mundo es tuyo, ni tú eres de este mundo. No confundas lo falso con lo cierto. Nunca alimentes en tu mente la idea falaz de que serás dueño de grandes bienes y de cosas agradables, porque tú, como esas cosas, existes para el deleite del Creador Supremo y dueño de todo. A menos de que el bien de todos no se convierta en tu propio bien, oh Rama, no harás más que añadir trabas a tus pies. Incluso el bien de tu imperio es ilusión si es exclusivo y está separado del bien de todos los seres. Adora al siempre misericordioso, al infinito amor, como si se tratase de tu propia mente, y permanece en la paz, dando paz a todos. Séptima conversación. Dijo el príncipe Rama: Dime ahora, Señor, ¿cómo puede conseguir la liberación un ignorante o un perezoso, un débil que nunca haya frecuentado a yogis ni haya recibido ninguna instrucción espiritual? Respondió Vasista: Oh Rama, el ignorante que nunca ha alcanzado ninguno de los grados del yoga es arrastrado por la corriente de la reencarnación a través de centenares de nacimientos, hasta que en un nacimiento u otro tenga ocasión de adquirir la luz espiritual.
puede ocurrir también que con el trato de santos llegue a sentirse insatisfecho del mundo y que esto le conduzca a un grado de yoga. Oh Ramaji, destruye la sensualidad. Ese es el primer grado. ¿Por qué utilizar muchas palabras cuando se puede expresar con pocas? El deseo es nuestra principal esclavitud y su ausencia nuestra completa liberación. Quien posee un sentido tenaz del egoísmo jamás se libera de los sufrimientos de la vida. Es la negación de ese sentimiento lo que proporciona la liberación. Quienes están atados a los placeres piensan que la beatitud del nirvana no es nada. Prefieren la mundanalidad a la felicidad definitiva que otros han realizado, y quien así se comporta es declarado hombre activo y enérgico. El nirvana es la inmortalidad consciente, identificación del espíritu individual con el espíritu infinito y supremo, libertad eterna, perfección espiritual. Semejante hombre mundano se parece a una tortuga que, recogiendo la cabeza bajo su caparazón, la saca a veces para beber el agua salada del mar donde habita. Permanece en la misma condición hasta que logra, tras muchos nacimientos, una vida mejor, orientada hacia su salvación. Pero quien reflexiona sobre la nada del mundo y sobre la mísera posición que en ella ocupa, no permite que la corriente de las actividades que día tras día ha ejercido le arrastre ahora. Cuando un hombre empieza a pensar de qué manera podría sustraerse de las pasiones y atravesar el tumultuoso océano del mundo, es como si recuperara sus sentidos. Quien desprecia las fatuas distracciones y las mediocres actividades de los hombres, quien se entrega a actos meritorios en vez de insistir en los defectos e imperfecciones ajenos, quien compromete su mente en actividades útiles sin causar perjuicio a nadie y se muestra indiferente ante todo placer y gozo corporal, quien mantiene conversaciones amistosas y compasivas y pronuncia las palabras oportunas en el lugar adecuado, de un hombre así se dice que se halla en el primer estadio del yoga. Para él es un deber buscar la sociedad de los buenos y moldear en ella pensamientos, palabras y actos. Se hace con libros sobre la filosofía divina y los estudia con diligencia, medita su contenido y retiene las doctrinas que tienen el poder de salvarle del mundo depravado. Llega entonces al segundo grado del yoga, llamado estadio de la búsqueda. Escucha de los labios de los pandits tradicionales la explicación de los srutis y de los smritis, las reglas de buena conducta y los métodos de meditación y de práctica del yoga. Smritis literalmente significa lo rememorado, en oposición a Sruti, lo revelado, las escrituras reveladas. Se despoja de su porte exterior de orgullo y de vanidad, así como de su envidia y de su avaricia, como se despoja una serpiente de su antigua piel. Habiendo purificado así su mente, se dedica con devoción al servicio de los instructores espirituales y de los santos que le descubren los misterios de la filosofía del yoga. Accede entonces al tercer estadio. Aprende a que su mente se establezca en la perseverancia conforme a las enseñanzas del yoga y consagra su tiempo a conversaciones sobre temas espirituales y a buenas acciones hacia los demás. El hombre dotado de sabiduría que ha llegado hasta este tercer estadio permanece en un estado de consciencia
independiente tanto de la objetividad como de la subjetividad. Se ha liberado del sentimiento de ser bien el sujeto o bien el objeto de sus actos. Sabe que toda unión acaba en desunión y toda ganancia terrenal en pérdida. Gracias a esa convicción y a la práctica continua de la meditación y de la virtud, llega con certeza a conocer a Dios dentro de sí, con la claridad con la que se ve un fruto en la palma de la mano. El conocimiento del autor supremo de la creación le penetra de la segura convicción de no ser yo, sino Dios quien hace todo en el mundo. Habiendo renunciado a su sentido de individualidad, un hombre así ya no está apegado a nada en el mundo. El contento es un agradable perfume en la mente y los actos virtuosos son tan bellos como pétalos de rosa. La flor del discernimiento interior se abre como un capullo de loto bajo los efectos de los rayos del sol de la razón y produce un fruto de santidad en el jardín del tercer estadio de la práctica del yoga. El cumplimiento, incluso parcial, de estos grados del yoga adhyatma es suficiente para anular el mal karma del pasado. Karma es el cúmulo de los efectos de las acciones pasadas, incluidas las acciones realizadas en reencarnaciones precedentes, que fructifica como destino presente y futuro de la mente individual, ley de causalidad considerada respecto al comportamiento humano. A estos tres estadios, oh Ramaji, se les llama en conjunto estado despierto, porque el yogi conserva en él la percepción de las diferencias entre las cosas. Un yogi así merece veneración. Únicamente realiza acciones justas. Él cumple con constancia sus deberes sociales. Quien ha consagrado su mente al yoga con un celo total e inquebrantable y ve todas las cosas en una misma luz, se considera que ha alcanzado el cuarto estadio del yoga. Cuando el error de la dualidad se ha desvanecido y el conocimiento de la unidad interior brilla con resplandor soberano, el yogi se encuentra en ese cuarto estadio y observa al mundo como una visión de su sueño. El quinto estadio es un grado de inmensa felicidad, que no es otra que la felicidad de la visión de Dios en todas partes, oh Ramaji. El yogi se alza por encima de eso y descendiendo a través de su mente a las regiones inferiores, un gran sacrificio sin duda, sirve en los demás a su propio sí mismo. El sexto es el estadio de la liberación en vida, oh Ramaji, en el que ambas, unidad y dualidad, desaparecen. Quien lo alcanza se sumerge en el éxtasis divino dentro y fuera de sí y se halla en posesión de poderes superiores. Sin embargo, parece humilde a primera vista. El séptimo estadio es imposible de describir con palabras y supera los límites de la tierra y el cielo. De él se dice que es parecido al estado de Shiva y Brahma. Shiva es el tercer aspecto de la Trinidad hindú, Brahma, Vishnu y Shiva, que respectivamente presiden la creación, la conservación y la disolución del universo. A Shiva se le llama también Señor de los Yogis. Octava conversación. Dijo el príncipe Rama: Señor, tus palabras suscitan en mi mente una duda semejante a una nube otoñal, y te ruego que la disipes.
Dime, Señor, tú que posees perfectamente el conocimiento espiritual, ¿por qué a los cuerpos de los liberados en vida no se les ve subir a los cielos? Respondió el bienaventurado Vasista: debes saber, oh Rama, que el poder de subir a los cielos y volar por los aires pertenece de forma natural a todas las criaturas voladoras, como los insectos y los pájaros. Los diversos movimientos que uno ve producirse en las diferentes direcciones se acuerdan con las tendencias naturales de los cuerpos y no son deseados por el yogi liberado. Volar por los aires no representa nada deseable para el yogi liberado en vida. Personas no espirituales, no liberadas e ignorantes pueden adquirir fácilmente el poder de volar mediante procedimientos físicos artificiales como mantras y otras prácticas del yoga inferior. Yoga inferior se refiere a ciertas prácticas que pueden suscitar poderes psíquicos, como saben quienes practican el yoga inferior, pero el verdadero yogi se abstiene de ello, ya que se trata de obstáculos que impiden progresar en la vía del yoga. Volar no es la ocupación del yogi espiritual, que no se interesa más que por el conocimiento del espíritu. Se contenta con su conocimiento espiritual y con la unión con lo supremo, sin mezclarse con las prácticas de los ignorantes y falsos hatha yogis. El hatha yoga es una forma inferior de yoga que se refiere principalmente al cuerpo y que tiene por objeto el apaciguamiento de las pasiones mediante austeridades físicas y ejercicios. El hatha yoga no conduce a la meta de la propia realización, no constituye una parte del yoga superior llamado Adhyatma Yoga. Quien siga semejante carrera con el bienestar temporal como meta debe de estar ciego respecto a su futuro bienestar. Mediante mantras y otros métodos es posible, tanto para el sabio como para el ignorante, adquirir el poder de volar por los aires, pero el verdadero yogi se mantiene a distancia de esas cosas y no las desea. Encuentra el contento en sí mismo y el descanso en Brahman. Permanece impasible en todo el tiempo, de la misma manera que el océano no se ve en ningún modo afectado por los muchos ríos que desembocan en él, y prosigue su adoración y su meditación sobre el Espíritu Divino que reside en su propia mente. El príncipe Rama se prosternó a los pies de su maestro y el bienaventurado Vasista le bendijo besándole la cabeza y continuó: Sabe, oh noble príncipe, que el ser poseído por la mente es la causa de las desdichas y que extinguirla en Dios es la fuente de la felicidad. La mente asaltada por vanos deseos a causa de los objetos perecederos está sujeta a repetidos nacimientos, que son fuente de aflicciones sin fin, mientras que aquella que es penetrada por cualidades caritativas desea el mayor bien para todos los seres y se ha liberado de las angustias de los renovados nacimientos en este mundo de dolor. El cuerpo es semejante a un árbol revestido por las plantas trepadoras de sus acciones. En cuanto a la avaricia, es como una enorme serpiente que se enrolla alrededor de su tronco, mientras que nuestras pasiones y deseos son los pájaros que en él anidan. El mundo no es sino una creación de nuestra imaginación, como los niños imaginan que un duende se oculta en la oscuridad. Nuestro conocimiento de los objetos es tan engañoso como la apariencia del movimiento de una montaña para el pasajero de un barco. Todas las apariencias son manifestación del error o de la ignorancia y se disipan al adquirir el justo conocimiento. Oh Rama, discípulo bien amado, deja las cosas materiales y busca el uno universal, fundamento de toda existencia.
Aprende a conocer esa unidad como totalidad de todos los seres y como uno único digno de adoración. Piensa que todos los cuerpos pertenecen a la única esencia común y goza de la completa beatitud dándote cuenta de que tú eres ella, que abarca todo el espacio. Aquel en quien se disuelve toda la existencia finita permanece en sí mismo sin cambio. Quien lo conozca en su propio sí mismo no puede sufrir dolor, sino gozar de la completa beatitud en él. Todas las cosas creadas se perciben en el espejo de su inteligencia como las sombras de los árboles de la ribera de un río se reflejan en las limpias aguas que transcurren a sus pies. Es más brillante que la cosa más brillante, más oscuro que la más oscura. Él es la base de toda sustancia y sobrepasa por todas partes la extensión del espacio. Príncipe bien amado, con ardor esfuérzate en residir en ese supremo estado de felicidad, el más alto que el hombre puede desear. Por tanto, oh Ramaji, sé profundamente sabio, aunque sincero y dulce en tu conversación. Observa todas las cosas en la única e inmutable luz de Atman. Que en tu mente no entre ni el temor a la esclavitud, ni la impaciencia por la liberación. Vive en la verdad, en la meditación, y escucha con reverencia las enseñanzas sagradas que salen de mis labios o de cualquier otra fuente. Es necesario escuchar los shastras y comentarlos, oh Rama, porque inculcan los textos sagrados con dulzura e infunden en la mente el delicioso bálsamo del verdadero conocimiento. De la misma manera que podemos percibir los rayos del sol que bañan los muros de una casa gracias a nuestros órganos visuales, así la luz del conocimiento espiritual penetra en la mente de los hombres cuando escuchan los shastras gracias a sus oídos. Es la enseñanza que mejor nos ofrece el conocimiento de la verdad y es el verdadero conocimiento el que nos proporciona la serenidad que nos permite dormir en el olvido del despierto y tumultuoso mundo. El príncipe Rama se inclinó ante el sabio iluminado y dijo: «Oh Señor bienaventurado, me eres más querido que mi propia vida. Tu presencia y tu palabra han hecho brotar de este lugar dulces gotas de alegría y santidad. En verdad, la compañía de los virtuosos es la felicidad suprema del hombre». El rey, la reina y los ministros se levantaron en señal de veneración, tocaron los pies del bienaventurado sabio, le ofrecieron flores, agua y presentes, y él, bendiciéndoles, les dijo: Om Tat Sat, Shanti, Shanti, Shanti. Om Sat Sat, triple designación de Brahma. Shanti, paz.